Un placer tener a todos ustedes que nos visitan en esta tarde. Voy a intentar hablar despacio para que en algún momento se le pueda traducir a Daniel, ¿verdad? Y estamos gratos al Señor por esta tarde, después de un fin de semana anterior bastante activo, porque fue el aniversario de la iglesia. Y hoy estamos aquí una vez más para entregar aquello que Dios ha colocado en nuestro corazón. Y la verdad que se lo digo siempre, pero quiero volver a repetir, siempre que traemos el mensaje nunca va pensando en la vida particular de nadie, pero el mensaje toca la vida particular de las personas, empezando por la mía. Entonces, he querido colocar como título de este mensaje, y he querido es una palabra muy impersonal, porque yo he estado orando y el Señor me ha colocado algo en mi mente, y al final, como siempre, el Señor hace como quiere, y no terminé como yo pensaba que iba a terminar el mensaje. Decisiones y consecuencias, ¿verdad? Todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que tomar decisiones. Todas ellas conllevan una consecuencia. Todas. Ninguna de mis decisiones queda sin una respuesta. Todas, sin duda alguna, recibirán una respuesta. Y eso es algo lógico, pero que muchas veces no queremos afrontarla. Todas decisiones, como hemos dicho, lleva a una consecuencia, pero eso no quiere decir que todas son buenas o que todas son malas. Lo que estamos diciendo es que hay una respuesta para cada una de mis decisiones. Y esto es así desde el principio. Si nosotros fuéramos a Génesis capítulo 2, versículo 14, nosotros vamos a ver Dios dirigiéndose al hombre en el Edén y hablando con ellos. 2:14. Y dice, ¿qué pasa? Que no sale. Quiero el versículo que habla sobre la tentación. Vamos a ver mi Biblia. Mi Biblia habla rápido y alto. 17 puede ser. Este es. El 17, Armando. Lo tengo subrayado incluso. Y el 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esto es una conversación con el Señor que habla con los habitantes, Adán y Eva en aquel entonces, dice, ustedes pueden comer de todo, pero de ustedes no coman, porque el día que ustedes coman de este árbol, ustedes van a morir. Y claro, también es verdad que hay muchas voces alrededor de nuestras decisiones. Hay muchas invitaciones que nos llevan y nos traen. Y es por eso que nosotros debemos de estar atentos al mensaje, porque el mensaje nos llega y nosotros tendremos que tomar una decisión, ¿verdad? Y a raíz de que ellos tomaron del árbol que no era para tomar, ellos entonces conocen y sufren las consecuencias de su desobediencia. A partir del momento que ellos desobedecen, las consecuencias van llegando paulatinamente. Pero lo más importante es que cuando nosotros hablamos que vamos a tomar decisiones, por norma general, nosotros solo pensamos en nosotros. Miramos solamente a nuestro ombligo. Pero nosotros tenemos que saber que nuestras decisiones influirán sobre otras personas. Es una onda expansiva mis decisiones. Y muchas de las veces las consecuencias también lo son. En el caso de Adán y Eva, perdonen, la consecuencia fue expansiva, dura hasta el día de hoy, ¿verdad?
Entonces, no solo sufrieron ellos, sufrieron también sus descendientes. Y la misma naturaleza nos dice las Escrituras. Pero como Adán, nosotros también buscamos una buena excusa con la intención de librarnos de las consecuencias. Cuando yo hablo sobre esto, pienso en los hijos. Le da una orden a los hijos y ellos no cumplen. Cuando tú vas y les aprietas, dices, no, es que se me olvidó. Como si eso le va a librar de las consecuencias. Olvidar tiene una consecuencia. Y nosotros también, cuando nosotros tenemos de parte de Dios un mensaje para nuestra vida, la mayoría de nosotros pensamos que con decir se me ha olvidado es suficiente. Pero Dios no estuvo detrás de Adán y Eva todo el tiempo con la vara en la mano. Ellos tomaron una decisión y pagaron sus consecuencias. Entonces, aunque Adán como responsable buscó una buena consecuencia y trató de culpar a Dios, también lo hacemos nosotros. Pero ellos pudieron entender que lo que el Señor había dicho era una realidad después de haber desobedecido. ¿Qué fue lo que sucedió primero? Se le abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Aquí ha pasado algo. Lo segundo, Eva parió. Y parió con dolores, porque la Biblia dice que Eva era resultado de la desobediencia. Pero el pecado aún les iba a revelar algo aún más duro. En Génesis capítulo 4, versículos del 6 al 13, vamos a leer ese trozo. Dice, entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Dios hablando con Caín. Le hace esa pregunta, 7. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Entonces, si el pecado toca tu puerta y tú conoces del Señor, ¿quién debe de dominar? Tú. El Nuevo Testamento dice, resistí al diablo y él huirá de vosotros. Pero no intentes pensar que tú ya eres lo suficientemente fuerte para enfrentarse a esas guerras solo. Necesitas del Señor y desde luego el Señor no nos ha dejado solo, ha enviado su Espíritu Santo. Por lo tanto, nadie puede decir, no, es que me despisté. Y el Espíritu Santo en todo tiempo te va a estar diciendo, eso no va bien. Y Caín dijo a su hermano Abel, después de Dios hablar con él, dice, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Una buena excusa, ¿verdad? Versículo 10. Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Yo sé lo que has hecho. Solo te pregunté para ver si tenía valor de reconocer tu pecado. Versículo 11. Ahora pues maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Versículo 12. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errantes serás en la tierra. 13. Y Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Esa es la actitud del hombre en el pasado y el hombre actual. No quiere aceptar de parte de Dios la corrección. Entonces, nosotros vemos que a causa de la envidia, él mató a su hermano. Pero cuando recibe el castigo, dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Una actitud muy natural en nuestros días, en el hombre conocido como moderno. Por eso las verdades del Evangelio, de la Biblia, en la mayoría de las veces, solo la quieren recibir parcialmente. Si hablamos
de Juan 3:16, que todos lo sabemos de memoria, escucharemos a todos diciendo amén. Porque estamos hablando del amor de Dios. Y eso es una gran verdad. Pero si el asunto es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 17, entonces el mensaje no viene de parte de Dios. ¿Y qué es lo que dice ahí, hermano? Veamos lo que dice. Dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No cambie, déjalo ahí. Eso lo escribe Juan a la iglesia. Juan no escribió a la asociación de vecinos, escribió a la iglesia de Jerusalén. Y cuando Juan escribe la carta, él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan no está diciendo de enamorarse, Juan no está diciendo de comer una buena comida, Juan no está hablando de tener una buena ropa, Juan no está hablando de tener un buen auto, Juan no está hablando de nada de esto. Cuando Juan hace referencia al mundo, hace referencia a la manera en que el mundo vive y que nos incita todos los días a que vivamos como ellos. La razón por la cual la iglesia es perseguida y es rechazada muchas veces, ¿sabe cuál son? Es que nosotros no vivimos como ellos. El antiguo imperio romano empezó a matar cristianos porque ellos no comían como ellos, no bebían como ellos, no se vestían como ellos, ni festejaban como ellos, ni participaban de esas fiestas que ellos hacían. Ellos dijeron, ¿para qué queremos a esa gente entre nosotros? Que nos dé algún placer. Ya que ellos no quieren compartir con nosotros, quemémosles, echémosles a los leones, hagámosles luchar con los luchadores de nuestro pueblo y los veamos matar y ya será una diversión. Algo habrán contribuido. No es diferente en nuestro día cuando nosotros hablamos del amor de Dios. Y si yo antes de hablar sobre esas cosas preguntáramos en esta tarde ¿cuántos aman al Señor?, todos levantaríamos la mano. Pero la gran pregunta es, ¿compartimos con el mundo? Ahora nadie dice amén, ni el pastor. ¿Por qué? Porque empieza a apretar, Dios empieza a hablar claro y empieza a sacar a la luz aquellas cosas que nosotros decimos que somos y que hacemos, pero no lo somos ni lo hacemos. Entonces, Juan escribiendo a la iglesia de Jerusalén empieza a decir, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, entonces ¿de qué está hablando Juan? Ahora empieza a decir, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene sino que proviene de Dios. Ahora bien, amo a Dios, pero mi pasión está sobre la voluntad de Dios. Entonces no vivo lo que quiere el Padre para mí, yo vivo lo que yo quiero. No dije yo, lo dijo Juan. Entonces el amor del Padre no está en mí. Puedo dar gloria a Dios, puedo diezmar, puedo dar ofrenda, puedo venir a la iglesia 6 veces en semana. Pero si esa es mi intención o si esos son mis deseos y además los cumplo sabiendo que la palabra de Dios me va a contrariar y que eso contraría la voluntad de Dios, entonces desde luego no estoy dentro de aquello que la palabra de Dios dice: siervo bueno y fiel, sobre el poco fuiste fiel, sobre el mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hay una otra promesa y no es esta. Versículo 17. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace ¿qué? La voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y sabe por qué dice permanece para siempre? Porque no solamente permanecerá en este tiempo, sino que permanecerá el día que Cristo venga a buscar a su iglesia. Y nosotros no podemos vivir
solamente para este mundo. Pablo dice, si yo viviera y mi esperanza fuera solamente para vivir en este mundo, sería yo el hombre más desgraciado del mundo. Nuestra predicación, nuestra fe, nuestra vida no es para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Es una preparación, según nos enseña la palabra de Dios, para vivir el porvenir. Porque nosotros ya sabemos que ese mundo pasará y pasará sus concupiscencias y pasará el mundo, pero los que obedecen, los que hacen la voluntad del Señor permanecerán para siempre. Es una promesa de Dios para la iglesia, es una promesa de Dios para aquellos que le conocen, que lo reciben. Y sabemos de antemano que cuando conocemos a Cristo, ¿cuál es el primer mensaje de Cristo? El primero es: venid a mí todos los que están cansados, y yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Primero mensaje de Cristo: venid, yo los recibo como ustedes están. Pero no es para permanecer como están, es para cambiar, es para que seamos transformados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos, creo que capítulo 12, versículo 28, versículo 29, el apóstol Pablo escribe también a la iglesia de Roma y lo dice. El gran problema es que nosotros queremos permanecer para siempre, pero resistimos la voluntad de Dios. Y ya puede ser los de las pasiones carnales, o ya puede ser la de la santificación, que también las incluye, que es vivir separado de aquello que el mundo nos dice a nosotros que es normal. Cuando nosotros presentamos la palabra de Dios, muchos dicen: la palabra es muy vieja, el mundo ha avanzado. Pero Jesucristo dice: pasará cielos y tierras, pero mi palabra no pasará. Entonces, bien, si la palabra de Dios no pasa, ni pasa la voluntad de Dios que es en Cristo Jesús, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Una buena pregunta. ¿Cómo estoy manejando esto? ¿Cómo me estoy enfrentando a esto? ¿Verdaderamente la palabra de Dios es algo importante para mí? Así que esto es lo que dice hasta el 17. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero claro, tu respuesta a ese sermón en esta noche puede ser: pero yo soy aún joven, yo todavía tengo tiempo. Pero ¿y si te pasa lo que pasó al hombre que tuvo una buena cosecha en el libro de Lucas, y se te es preguntado: esta noche te pedirán tu alma, y lo que tienes preparado, ¿para quién será? Porque aquí ninguno somos eternos. Todos tenemos un número, pero ninguno lo conocemos. Pero cuando llega la vez, el Señor lo llama, y lo llama por nombre. Y ya puede haber los mejores médicos, los mejores científicos, y ya puede hacer lo que quiera. Te va a tocar presentarse delante del Creador y prestar cuenta. Entonces, lo que tienes preparado, ¿para quién será? ¿De qué te ha servido hacer verdades todos tus sueños, todas tus ilusiones, si no has entendido que es necesario vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? No debemos amar el mundo ni las cosas que en él hay. Entonces el mensaje no viene de parte de Dios cuando es este mensaje. Pero la verdad es la siguiente: no se puede amar a Dios y no ser obediente a sus consejos. Porque hay una promesa para el que obedece, y cómo no, hay una promesa para el que no obedece. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 33 al 36. El que ha recibido sus testimonios ha certificado esto. Entonces, la primera pregunta que yo debo de hacer antes de seguir es: ¿has recibido el testimonio de Cristo? ¿Has entendido que Cristo es el Señor? ¿Has entendido que por medio de Él Dios abrió una puerta que se llama gracia, por la cual nuestros pecados puedan ser perdonados?
Si has recibido este testimonio, entonces eso es lo que certifica. Lo primero, Dios es verdadero. Y si Dios es verdadero, su palabra es la verdad. Y si su palabra es la verdad, Jesucristo se ha levantado al tercer día, está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá para buscar a su iglesia. Pero solamente los que le obedecen, solamente los que han aceptado su testimonio, entrarán en aquel lugar donde Él fue preparado. Ahí mismo en el libro de Juan, en el capítulo 14, Jesús habla a sus discípulos y dice: yo voy a preparar lugar para que donde yo estén vosotros también. Entonces, lo primero que debemos de saber es: Dios es verdadero. Él cumple con sus promesas. Y su palabra nos enseña que nuestras decisiones y nuestras acciones tienen consecuencias. La consecuencia de aquel que pierde su vida por amor a la de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Tiene vida eterna. Jesucristo dice: el que me ama por encima de su vida y está dispuesto a negarse a sí mismo, lo reconoceré delante de mi Padre Celestial. Pero el que vive su vida y goza lo suyo por encima de mi palabra, por encima de mis consejos, por encima de mí mismo, también recibirá, pero condenación. Lo avergonzaré delante de mi Padre Celestial. Es lo que dice la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo primero que debemos de entender es que Dios es verdadero. 34. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla que las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Dios es verdadero. Así que ten atención en esto. Versículo 36. Y el que cree en el Hijo tiene... Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida. Fíjate qué interesante. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero no dice el que no cree en el Hijo. Tú puedes creer en el Hijo y aún así no heredar vida eterna. ¿Por qué? Porque no obedece. Es sencillo. Y este no es un mensaje que nos llena el corazón, pero es el mensaje que puede salvar nuestra vida. Ni siempre que voy al médico, el médico me dice lo que quiero oír. Porque el que fuma, cuando empieza a tener problemas de tensión arterial o de corazón, él no quiere escuchar que el médico dice: deje de fumar o se muere más pronto que deprisa. El diabético no quiere escuchar del médico: no puedes comer azúcar, porque le gusta mucho el dulce. Pero si no obedece, va a tener consecuencias. Y Jesucristo no daría consejo. Dios no usaría a los profetas y los hombres de Dios para dejar un mensaje si no fuera necesario que lo tuviéramos en cuenta. Es necesario que lo tengamos en cuenta. Entonces, el que cree en el Hijo y tiene vida eterna. Si el segundo dice: el que no obedece, el primero, ¿de qué va acompañado? De obediencia. Porque si yo creo y no obedezco, dice: no verá la vida. Sino que la ira de Dios permanece sobre él. ¿Usted sabía que eso es una realidad? Puedes creer en Dios, puede proclamar el nombre de Dios, puede pedir dirección a Dios, pero si no obedece a Dios, la ira de Dios permanece. Y puedes pelear conmigo lo que quiera, pero entonces rompa la página de su Biblia, porque eso es lo que está escrito en Juan capítulo 3, versículo 33. También es una verdad. Hay dos promesas ahí, ¿sí o no? Para el que obedece y para el que no obedece. Dos promesas. Dos respuestas a una decisión tomada de parte mía. Porque he conocido el testimonio y he escuchado que Dios es verdadero, sabiendo aún así
que Él cumple con su palabra y con su promesa, decido vivir a mi vana manera, desobedeciendo lo que Dios me ha dicho que debo de obedecer. Yo no le voy a decir que ese es un mensaje grato, pero es la verdad. Así que nosotros debemos de entender esto. También todavía podemos usar otro personaje bíblico para dar a entendernos eso en esta tarde. Dios habla a Abraham en Génesis capítulo 17, versículo 7, lo siguiente: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y toda tu descendencia después de ti. Yo tengo claro cuál es la promesa de Dios para Abraham ahí y lo que está hablando. Ahora ven, ¿cuál era el condicionante para esto? Hay una promesa, pero hay un condicionante en esta promesa. ¿Y cómo lo vamos a saber? Vamos a ver 17, 1 y 2. Dios dice eso a Abraham, pero mira cómo empieza la conversación. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué tenía que hacer? Anda delante de mí y sé perfecto. Versículo 2. Si haces eso, yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Si yo digo solo la segunda parte de este versículo y le digo a ustedes hoy que el Señor los va a bendecir, que el Señor va a levantar en su generación hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo de Dios, si yo digo que Dios va a multiplicar tu generación, porque Dios está dando una promesa personal a Abraham y lo que le está diciendo es: yo de tu descendencia levantaré reyes, levantaré sacerdotes, yo haré maravillas en tu generación. Y Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros y para nuestras generaciones, pero esto está condicionado. ¿Y cuál es la condición? Andar en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y es verdad que como estoy terminando es como yo quería empezar este mensaje. ¿Cómo están nuestros pies caminando? En presencia de Dios siempre, pero haciendo su voluntad, esperando que su promesa cumpla sobre nuestra vida. Estamos desesperados en la promesa que Dios nos ha hecho, porque una cosa es lo que yo leo ahí, la otra cosa es cuando yo empiezo a estudiar la historia de Abraham y voy a ver que su mujer se desesperó y llegó un momento que dice: Abraham, es imposible, Dios no va a cumplir su promesa. ¿Por qué? Porque yo ya soy mayor. Dios no va a cumplir su promesa porque lo que me prometió es imposible que se cumpla aquí en Lanzarote. Mentira de Satanás. No hay lugar mejor para que Dios cumpla su promesa que en el desierto. No hay lugar mejor que Dios se revele a nuestra vida que en las problemáticas. No hay lugar mejor que en el sufrimiento para conocer el consuelo de Dios. No hay lugar mejor para conocer a Dios cara a cara que pasando dificultades y en el desierto. Bendito sea el nombre del Señor, porque en el desierto no hay nadie que te echará una mano, pero Dios estará presente. En el desierto Dios va a ser presente en tu vida y lo va a conocer cara a cara. Porque una cosa es que tú escuches lo que Dios ha hecho en mi vida y otra cosa es que tú veas lo que Dios está haciendo en la tuya. Pero Señor, este lugar no es el propicio. Este lugar es propicio porque Dios te trajo a este lugar. Este es el lugar donde Dios se va a manifestar, porque a Dios no le importa dónde tú estés, cómo te comportas. Siga creyendo en la promesa de Dios y siga andando en su presencia y todo se dará.
porque Él es veraz, porque Él es verdadero, porque sus manos no están encogidas, porque sus oídos no están con una piedra taponando el clamor. Pero la decisión, pero el mandato, pero el llamado de Dios para tu vida es: anda en mi presencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y los que deciden andar en la presencia de Dios tienen consecuencias. Y la consecuencia es: la gloria de Dios desciende sobre su vida. Y nada lo podrá impedir. Porque obrando yo, dice el Señor, ¿quién impedirá? Egipto no era el lugar más propicio. El mar rojo no era el camino más propicio, pero ellos pasaron a pie seco en medio del mar, porque Dios es poderoso para abrir las aguas de los mares. Para llegar a la ciudad prometida tenían que cruzar el Jordán. No era el camino más propicio, pero Dios dijo: por ahí van a pasar ustedes si obedecen mis consejos, que primero entren con el arca. Y el arca representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Israel. Y como los que cargaban el arca pisaron las orillas del agua, el río empezó a dividirse y el pueblo pasó en dirección a la tierra prometida. Pero si decides, tú y tu descendencia, andar en mi presencia, entonces haré maravilla en medio de vosotros. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Yo quiero ver, Señor, tu gloria. Entonces empieza a caminar con el Señor. Dice que Enoc fue un hombre que andó con Dios y desapareció. El Señor lo arrebató. Pero eso sucedió después que él engendró a Matusalén, su hijo. Y dice que él tenía 65 años cuando eso sucedió. Y caminó con Dios 300 años. No 300 horas, 300 años. No te pares, no te desanimes, no te detengas, ni piensa y está tardando. Dios no da nada fuera de tiempo. Todo llega en el tiempo del Señor. ¿Sabe lo que es andar 300 años? En presencia de Dios. Elías anduvo con Dios. Cuando Dios llama a Elías, Elías dice: Señor, yo no soy el candidato. ¿Por qué tú no eres el candidato? Porque yo soy hombre de labio impuro y vivo en medio de un pueblo de impuros labios. El Señor dice: no hay problema, eso lo arreglo. Vino un ángel, sacó una tenaza, fue al altar de Dios, cogió una brasa y vino y le selló la boca, le quemó todas las impurezas y fue un gran profeta de Dios. No es lo que la gente diga de ti, es lo que Dios va a hacer en tu vida. Si tú andas en su presencia, bendito sea tu nombre. Si tú no te apartas, si tú persistes, si tú insistes a pesar de las dificultades, Dios sin duda cumplirá su promesa. Porque ese era el condicionante de Dios a Abraham y sus generaciones. Anda en mi presencia. Y andar en la presencia de Dios no es andar de cualquier manera. Es andar bien, es andar en santificación. Es preguntando a cada momento: Señor, ¿es de tu voluntad? ¿Qué hago, Señor? Y esperar la respuesta. Daniel empezó a orar y el ángel, cuando llega con la respuesta, dice: desde el primer día Dios te contestó. Pero allí arriba se trabó una guerra. Y tuve que bajar yo para pelear, para poder descender con tu respuesta. 21 días. Pero Daniel insistió 21 días. Así que la primera información a Abraham fue: yo soy Dios Todopoderoso.
La segunda fue: anda en mi presencia. Y así entonces, y ahí entonces, se cumplirá la promesa de Dios. Permanece. Persiste. Insiste. Sin dejar que el Señor es veraz y cumple con sus promesas. El mundo entero te va a decir: no es verdad. Pero Dios cumplirá con sus promesas. Ustedes imaginan si Job oye a la mujer cuando dice: niega a tu Dios y muere. Mira qué condición penosa está, hombre, echando ceniza por encima para que las heridas no esté aguanden, las moscas no esté posando en ti. Y él dice: ¿acaso Dios solamente habrá de dar lo bueno y no lo malo? Dios me ha dado, Dios me ha quitado, alabado sea el nombre del Señor. Y dice que después él salió de la prueba y Dios lo multiplicó por 4 todo lo que tenía. Está complicada. Esto no es lo que yo quería, Señor. Esto no es lo que yo pensaba. Esto no es lo que yo deseo. Esto no es lo que yo planeé. Yo pensaba, yo quería, yo creía. Nada de eso es importante, porque solo importa si tú crees en aquel que te ha hecho la promesa y permanece en él. Y les voy a decir, Dios cuando promete, Dios lo cumple. Tenía 17 años y fui a un culto de oración en una iglesia donde nadie me conocía. No fui ni a cantar, ni a predicar, ni a nada. Pero el que estaba en la dirección me dijo: nos vino a visitar unos hermanos del barrio tal y yo les quiero dar a que saluden. Entonces, como no quería hablar, le dije: voy a cantar. Y andaba con un primo y cantamos una canción. Terminamos y salí. Cuando estaba en el medio del pasillo, ese hermano levantó y me agarró del brazo y me dijo: tiene llamado pastoral. Pero quiero decirte algo: el diablo va a hacer de todo para que esto no ocurra. Permanece en el Señor y Él te va a dar la victoria. ¿Sabe cuándo llegó esa promesa? Cuando yo pensé: no se va a cumplir. No era ni el lugar, no estaba en las condiciones para aquello. Y ya me sentía hasta mayor. Pero el Señor empezó a trabajar y de la noche para el día, cuando nos despertamos, ya estaba pastoreando. Y me pilló tan de sorpresa que cuando alguien me decía pastor, yo me sentía mal. Me tardó creerlo. Pero Dios cumplió su promesa. No fue donde yo pensaba. Yo pensaba que iba a ser en la ciudad de Río de Janeiro, porque allí nací. Pensé, va a ser aquí. De una familia que tiene más de 20 pastores. Estaba todo hecho. Mi padre, mi abuelo, mis tíos, primos, todo el mundo. Pero el Señor me trajo a Lanzarote. Y me trajo. Y yo pensaba, escuche bien lo que te voy a decir. Y yo pensaba y me planeaba, dice, voy a trabajar 3 años, a los 3 años regreso. Y allá hago lo que yo quiero. Te voy a dar una noticia. Los 3 años van para 33. No era el lugar más propicio, pero Dios cumplió con su promesa. Porque no depende del lugar, depende de Él. No depende de lo que yo quiero, de lo que yo pienso. Depende de Él.
Solo tengo que permanecer donde Él está. Y si no permanezco, cuando llegue el momento me agarra de las greñas, me arrastra y me coloca en el lugar donde yo tengo que estar. Y dice, es aquí. Jamás imaginé esto. Pero aquí estoy por la gracia y por la misericordia de Dios, pudiendo decirte que conozco al Dios que es verdadero en sus promesas, que no falla en sus promesas. Pero el consejo es, anda en mi presencia. Y ese es el momento que la iglesia de Cristo debe de comenzar a pensar, a levantarse, a tomar decisiones de buscar a Dios verdaderamente, antes que sus propios deseos, antes que su propia voluntad, y empiece a caminar diciendo, Señor, no es como yo quiero, sino como tú quieres. Hazlo como tú quieres, Señor. No se hace mi voluntad, sino la suya. Si hay que quitar, quita. Si hay que bajar, que baje. Si hay que subir, que suba. Pero donde yo vaya, quiero conmigo tu presencia. Y entonces las cosas cambian de figura. Y entonces las cosas empiezan a darse de manera distinta. No hace falta ni remar. El viento va a tu favor. Y llegarás al destino que Dios tiene para ti. Pero este no es el lugar, este es el lugar. Dios no se equivoca cuando hace cosas. Pero no me gusta, no importa. Dios sabe por qué nos trajo. Y Dios sabe por qué nos tiene aquí. Es el momento, queridos hermanos, de entender que el que hace la voluntad de Dios abre puertas en el cielo. Que el que hace la voluntad de Dios encuentra río en el desierto. El que hace la voluntad de Dios, no hay mar cerrado, se abre. El que hace la voluntad de Dios cruza ríos por donde nadie diría, no puede ser, por ahí cruza. Porque el que prometió que tú vas a llegar, allá vas a llegar con la gracia, con la misericordia y con el poder de Dios. Hay situaciones que Dios nos lleva al límite solamente para que nosotros entendamos una cosa: Él está en el control. Cuando mi familia estaba siendo restituida, una de las veces que vino Mari, yo no tenía un duro en el bolsillo. Y estaba ella sentada en el sofá conmigo y Aarón. Y en mi mente yo pensaba, Señor, qué vergüenza, no tengo ni un duro para llevar a esa mujer ni siquiera a tomar un café. Y el Espíritu Santo de Dios habló conmigo, pero eso es para que tú no creas que fuiste tú, sino que fui yo. Hay cosas que nos pasan simplemente para que nosotros sepamos quién ha sido y no quede sombra de duda que Él es verdadero. Así que quiero terminar este mensaje en esta tarde de esta manera. Las decisiones tienen consecuencias. Y hablando de cosas espirituales, mi pregunta para ti es la siguiente: ¿cuál consecuencia quieres? ¿Cuál es el resultado que tú deseas? ¿El tuyo que has soñado o el que Dios ha prometido? No, pero Dios no me prometió nada. Entonces no estás leyendo Biblia. La Biblia está llena de promesas. Esta es la tarde donde el llamado de Dios para nuestra vida es que andemos en su presencia y preocupémonos de nuestro testimonio. Porque el llamado es a la perfección. Pero depende de ti. Les voy a contar algo que lo tengo guardado. Tengo de parte de Dios una promesa para mi vida. Pero yo voy a tener que andar donde Dios me ha dicho que debo de andar. La promesa está. Pero si yo no cumplo con lo que Dios me ha dicho, no voy a ver lo que Dios me ha prometido, porque la condición es esté
en mi presencia. Dios no va a necesitar para cumplir su promesa a nadie, pero Él va a usar a alguien seguro. Pero Él no necesita de nadie, pero que usa a alguien, lo usa. Porque la Biblia dice que Dios hace ministro de su palabra hasta los vientos. No hay nada ni nadie que pueda impedir la voluntad de Dios. Y entonces ahora estoy luchando en estar en el lugar donde Dios me ha dicho que esté. Pero estoy seguro que cuando yo esté en ese lugar donde el Señor me dijo que yo debo de estar, las cosas empezarán a ser distintas. No significa ausencia de guerra, no significa ausencia de lucha, no significa nada de esto. Pero significa presencia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza, sobre nuestra generación, sobre los hijos de nuestros hijos. Pero yo no tengo hijos. Pero tú no sabes, el Señor te los va a dar. Hace poco dije que yo tengo tanto celo de la iglesia como lo tengo de mis hijos. Es un sentimiento raro, no los puedo explicar si Dios no lo coloca. Pero es verdad, ninguna de mis decisiones están ausentes mis hijos. Ninguna de mis decisiones están ausentes la iglesia. Ustedes no están ausentes de mis decisiones. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor me los ha dado. Y lo siento como hijo. Y tengo hermanos aquí que tienen edad para ser mi madre. Pero lo siento como mi hija. Y yo no tomo ninguna decisión sin pensar, desde el más chiquito hasta el mayor. Y cuando uno para tomar decisión tiene que pensar en estas cosas, entonces verdaderamente es importante. Y con eso quiero terminar. Si en tus decisiones Dios no cuenta, lo siento, Dios no es importante para ti. Pastor, eso es muy duro, pero es la verdad. Y lo que Dios te está diciendo, quiero ser importante en tu trayectoria. No me estás considerando. Estás pasando por alto mis consejos, mis mandamientos. Estás considerando mi presencia como nada. Es un llamado de atención de Dios para nuestra vida. Le quiero pedir que se levante esta tarde. Y quiero que oremos al Señor. A veces digo cosas a la iglesia que luego empiezo a preocuparme. Una cierta ocasión, hace casi 20 años atrás, yo levanté en medio de la iglesia y dije, sin tener un duro en el bolsillo, que yo iba de viaje a ver a mi madre y mi padre. Y que además iba Mari y a Irán conmigo. Cuando se lo dije a Mari sin dinero, ya sabe lo que me dijo, ¿no? Pero lo peor no fue lo que ella me dijo. Lo peor fue después mi cabeza diciendo, te vas a quedar en vergüenza porque no tienes dinero ni tienes trabajo, ¿cómo vas ahí? Ahora, cuando tú no vayas, porque nada de eso va a suceder, entonces la gente te va a ver la cara y se va a reír de ti. Y empecé a preocuparme, decir, Señor, y ahora yo dije que tú me prometiste, y es verdad, Dios había hablado conmigo, vas ahí. Pero llegó el tiempo y Dios no me dejó en vergüenza, nos fuimos. Yo digo, uy, Señor, qué alivio. Hace poco le dije a la iglesia, lo voy a repetir ahora, que Dios iba a levantar de entre nosotros jóvenes y lo iba a usar tremendamente y que lo íbamos a ver. Y lo voy a repetir exactamente porque eso me confronta.
Y Dios lo va a hacer. Para que su nombre sea glorificado en este tiempo. Si yo le digo a alguno de los jóvenes que están aquí hoy, ni ellos mismos se lo creen. Se van a rajar seguro. Si yo no soy. Si dijera algo contrario a eso, diría, yo soy. Cuando Jesús preguntó, el que me va a traicionar es uno de ustedes. Todos los discípulos preguntaron, ¿soy yo? Por lo tanto, algo que me confronta es exactamente esto. Pero esta palabra de andar en mi presencia va para todos, desde el más chico al más grande. Samuel, cuando Dios lo llamó, era chiquitito y estaba en el templo. Cuando él dijo, heme aquí, Señor, úsame a mí, haz tu voluntad, Dios empezó a obrar. Ese es el momento en el cual nosotros queremos orar para que las promesas de Dios se cumplan en tu vida, para que el Espíritu Santo te direccione en tus decisiones, para que no te eches para atrás ni un paso, que a pesar de las luchas y de las dificultades, diga, Señor, si tú vas, yo iré. Dios llama a Moisés, y Moisés era tartamudo, y dice, si yo no sé ni hablar, Señor, dice, eso no hay problema, eso lo arreglamos, tu hermano va contigo y representa y habla contigo. Pero después dice, ¿a nombre de quién yo voy a llegar allá y hablar con Faraón? Dice, vaya y habla con Faraón, que yo soy, te ha enviado. La misma gente del pueblo se levantó en contra de Moisés. Dice, yo vi cuando tú mataste al soldado egipcio y huiste para el desierto. Pero era necesario que Moisés fuera al desierto. Allá conoció verdaderamente a Dios. Entonces, cuando Dios le da las condiciones, él va y el pueblo sale de Egipto. Dios va a colocar todas las condiciones para que eso se dé. No es cosa mía, solamente andemos en su presencia. Entonces mi oración hoy va exactamente dirigida a esto. Pedir al Señor que su Espíritu Santo empiece a despertarnos a cada uno de nosotros para que nosotros empecemos a pensar y a valorar que yo quiero ver el poder de Dios en este lugar. Yo quiero ver el poder de Dios sobre mi vida. Cuando leemos en las Escrituras que Pedro pasaba y su sombra sanaba, pensamos, pero eso fue Pedro. Pero no había un tío más impulsivo que Pedro. Pedro no era muy diferente de mí y Dios lo hacía con Pedro. Pero ¿cuál era la diferencia? Cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo de Dios por estar donde el Señor Jesucristo dijo que deberían estar, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, entonces los duros de corazón se convertían. Los que estaban enfermos eran sanados. Los que no creían, creyeron en el nombre de Jesucristo. Y si eso no está sucediendo entre nosotros y en la ciudad donde estamos nosotros, algo está fallando. Y no es la ciudad, es la iglesia. Porque tenemos que tomar decisión firme y fuerte y empezar a clamar al Señor y decir, Señor, derrama de tu Espíritu. Yo quiero ver tu gloria. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te soy grato por tu misericordia. Te soy grato, Señor, porque tú verdaderamente haces cosas grandes y maravillosas. Te soy grato porque nos ha traído a este lugar. Incluso los que son nacidos y creados, Señor, aquí, se fueron, pero regresaron y no entienden muchos aún tu propósito. Pero hay propósito. Santo, 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 santo. Te doy gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de ver que tú haces cosas grandes y maravillosas en medio de nosotros. Te doy gracias, Señor, porque hoy tú nos llamas a andar en tu presencia.
Te doy gracias, Señor, porque tú nos llamas a hacer una revisión en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en las decisiones que estamos tomando en este tiempo. Te soy grato, Señor, porque yo sé que tú eres verdadero y yo sé que tu palabra se cumple y que tus promesas se cumplen. En el lugar menos esperado, en el lugar menos deseado. Bendito sea tu nombre. En el campo menos verde, ahí nace alimento para los animales. En los lugares más inhóspitos, ahí tú guardas tu pueblo, protege y lo levanta para que siga marchando en dirección a aquello que tú has prometido. Y a veces ni siquiera entendemos, Señor, pero confiamos en tu palabra, confiamos en tu gracia, confiamos en tu poder y conocemos que tú eres verdadero. Vives para siempre. Te adoro y te exalto. Rey de reyes y Señor de señores. Te amamos, Señor, y tu iglesia está deseosa de ese encuentro contigo. Pero danos fuerza, danos poder y danos autoridad en ese tramo del camino para que podamos cumplir con nuestro llamado, con nuestra misión. Porque es el tiempo de que nos levantemos, es el tiempo que tomemos decisiones según tu buena y perfecta voluntad. Es el tiempo de creer que tu palabra no pasa, pero el mundo sí. Te pido por cada familia aquí representada. Te pido por los visitantes que han venido estas tardes. Hasta tú lo has traído. Y yo a veces he pensado, Señor, cuando estaba sentado, cómo va alguien que no entiende nuestro idioma salir de aquí con esta palabra. Pero quiero pedir, Señor, que tú plantes la parte que pudo entender, porque has propósito para que también la escuche. Y que vaya de aquí, Señor, impulsado, dispuesto a buscar su presencia y a andar en ella, para que también allá donde pise la planta de sus pies, puedan ser verdaderos guerreros, anunciadores de tu palabra, vivir tu gloria, vivir tu gracia, vivir tu amor y creyendo en tus promesas para todo siempre, porque tú vienes pronto. Ramas. Gracias te doy, Señor, y se lo pido en el nombre de Jesucristo, todas esas cosas, hoy y siempre. Amén y amén.